Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. Hoy vamos a presentarles en este capítulo un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial y vamos a hablar y analizar y tratar de entender también con destacados especialistas cuáles son las nuevas tecnologías que ayudarán a potenciar el desarrollo del campo argentino, cuáles son, cómo funcionan y cómo se adaptan a las distintas actividades productivas para mejorar la sustentabilidad y la eficiencia del universo agroindustrial. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para comenzar este episodio de AgroPodcast ya estamos en comunicación con Leandro Valle de la Fundación Sadosky. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es básicamente sistemas informáticos que aprenden. Y más que nada aprenden a imitar el comportamiento humano. Por eso lo llamamos inteligencia artificial, pero bueno, es más artificial que inteligencia, ¿no? ¿Y qué potencial tiene en el desarrollo de nuestro país y más que nada aplicado al sector agroindustrial, que es lo que a nosotros más nos interesa? Bueno, mira, la inteligencia artificial vino por olas. Desde 1950 en adelante hubo olas y olas. Ahora estamos en una ola que es como difícil de predecir el potencial. Ahora, como te decía, como imitan el comportamiento humano y nos permiten pedirle cosas que, digamos, normalmente no le pediríamos a sistemas informáticos, tenemos potenciales muy grandes. Hoy en día, la ola que estamos viviendo, digamos que arrancó en el 2010, una cosa así, con cosas que ya desde los 90, por lo menos nuestro sistema científico lo estuvo investigando desde los 90, y los podemos reconocer, por ejemplo, en el teléfono cuando sacamos una foto y reconocemos texto, o sea, nos reconoce el texto de los carteles y eso, o con el teclado predictivo. Entonces, para que se den una idea de cómo viene la tendencia, eso que ya damos como por sentado, creció los últimos 10 años o despegó los últimos 10 años. Entonces, ¿qué pasará en los próximos 10, 20 años? Yo te puedo citar para el agro temas genéticos, por ejemplo, ¿no? Muchos avances en lo que es ingeniería genética asistida por computadora. Temas de reconocimiento de especies o reconocimiento de malezas dentro de los cultivos. Temas de optimización, digamos ya lo que veníamos, que ya es medio de todos los días, la agricultura de precisión, llevarla ya al nivel de semilla por semilla, ¿no? ¿Qué casos de éxito hay? Vos recién dabas un pantallazo general de cómo se aplica al agro y en las distintas facetas y en los distintos sectores, ganadería, agricultura, como para destacar y para el que nos está escuchando, un productor que dice, mira, esto lo puedo aplicar en mi campo, puedo mejorar la productividad, puedo ser más sustentable. Tenemos bastantes casos de vinculación con el sistema científico y empresas, y te puedo contar casos nuestros o casos más sonados. A ver, para que hagamos una cosa genérica de un caso muy sonado, está el trigo y la soja HB4 de la doctora Raquel Chang, ¿no? Que es sistema científico con empresas. Eso es algo, digamos, muy, muy conocido. Cosas no tan conocidas que hicimos o que digamos, son frutos de la vinculación que hizo la Fundación Sadosky. Por ejemplo, un robot que recorre un cultivo de frutos finos y los va irradiando con ultravioletas para matarle los microorganismos, ¿sí? Que crezcan más sanos. Entonces ese robot va recorriendo autónomamente de noche, sin un operador, y va mejorando la capacidad del cultivo. Después tenés el tema de, por ejemplo, breeding de especies, por ejemplo, de cannabis, en donde tenemos desarrollamos un software que ayuda a reconocer la genómica, pero no solo la genómica, ¿no? La parte fenotípica también, la parte química, metabólica. Entonces, mejora muchísimo las especies, ¿no? Lo que hizo la evolución natural o que hicieron nuestros ancestros en miles de años, se hacen en años, ¿no?
Y digamos, esto, Sí. o sea, vos recién cuando explicabas de qué se trataba la inteligencia artificial, ya nosotros de manera natural y sin darnos cuenta ya lo utilizamos a través de nuestro celular, Claro. cuando vos decías el texto preestablecido o lo que son fotos para que nos reconozca algo, en fin, un montón de funciones que por ahí utilizamos sin darnos cuenta, es lo más básico de la inteligencia artificial. Pero ¿qué te imaginas? ¿Tiene un techo la inteligencia artificial de acá a futuro y pensando siempre en lo que es la producción de alimentos? Yo te puedo contar experiencias que son muy alentadoras de que desarrollamos. De nuevo, en la Fundación Sadowski no desarrolla, vinculamos al sistema científico con empresas y los ayudamos en casos, por ejemplo, de detección de tumores o detección, no sé, de arteriosclerosis por imágenes. Imagínate eso aplicado, digamos, al ganado, ¿sí? O sea, mejorar, cuando la tecnología sea más probada y más accesible, mejorar mucho el rinde a nivel de ganado. También el tema de reconocimiento de digamos, cultivos, etcétera, vía imágenes que no son satelitales. Ya estamos empezando a aplicar imágenes aéreas, de drones y de aviones, con mucha más precisión que el satélite. Entonces, imagínate que eso puede ayudar al productor a, ya no es agricultura de precisión, ya es planta por planta. Aplicación selectiva, siembra de precisión, ya te digo, al nivel de semilla. Entonces, para que más o menos, si la gente está escuchando por ahí tecnologías como ChatGPT o Géminis, bueno, nosotros trabajamos con grupos científicos que hacen lo que es, esto vendría a ser lo que sería LLM, ¿no? Lenguajes de modelo, grandes lenguajes de modelo. Entonces, grandes modelos de lenguaje, entonces, o ARN mensajero, son tecnologías que ya estamos desarrollando con nuestros proyectos, algunas no tan aplicadas al agro. Imagínate diagnóstico de sistemas de una forma muy, muy fácil y muy simple. O sea, no sé, el tractor se rompió, nada, el problema está en la tuerquita del, qué sé yo, no sé, el difusor del gasoil, no sé. También el LLM se puede aplicar a lo que es legislación y estar, digamos, mucho más cómodo con cumplir la legislación, o la biología de la planta, por ejemplo, ¿no? Estar mucho más cómodo con manejos de temas biológicos de las plantas. Ahora, vos me preguntabas del techo. El techo no está en la tecnología en sí, sino en los riesgos que trae la tecnología. Porque ¿Y por qué estas crees que trae tecnologías riesgos? pueden traer riesgos a nivel laboral, por ejemplo. Nosotros tengamos en cuenta que no somos, digamos, el eje desarrollado del mundo, entonces temas laborales pueden quedar resentidos por estas tecnologías. O sea, esto puede Después en el futuro tenés el tema reemplazar de la mano de obra, ¿a eso te referís? Es claro, digamos, vos tenés cierto tipo de habilidades que son más necesarias que otras y tenemos que tratar de cultivar las habilidades que son más necesarias, ¿no? Claro. Después tenés riesgos de desinformación o de extractivismo de datos. Imagínate que nuestros productores acceden a LLMs tipo ChatGPT, pero hay un extractivismo de datos atrás de eso que son más los datos que dan que los que realmente reciben. Y eso, en principio, parecería no ser un problema, pero si esos datos se realimentan, es como que hay una cierta desventaja. Entonces, como techo, la tecnología no lo tiene en sí mismo. El techo está en este tipo de riesgos, ¿no? Está bien, vos recién hablabas de los riesgos, pero ¿las ventajas cuáles son? Bueno, las ventajas, mirá, te había citado, por ejemplo, tener diagnóstico de sistemas de una manera completamente, es decir, si tenés un tractor con un problema y ya tenés el diagnóstico a la vez que tenés el problema. ¿Y en productividad? Por el tema de productividad hay bastantes avances que ya te lo había comentado, por ejemplo, con lo del trigo soja HB4. La doctora Raquel Chan viene trabajando con esto desde hace mucho antes del auge de la inteligencia artificial, pero pensá que ese tipo de avances van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Justamente estamos desarrollando varios sistemas con empresas para ayudarlos a entender la genómica y para ayudarlos a predecir qué gen va a ser el que necesita poner en trans, o digamos simular el comportamiento de cierta molécula para trabajar como ARN mensajero. Así que sí, hay muchísimas ventajas que se vienen en este tipo de aplicaciones, pero son aplicaciones que
están guiadas por el sistema científico al pedido de las empresas, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y Leandro, si tenés que mencionar las últimas novedades, lo último que hay en el mercado en materia de inteligencia artificial, y si es vinculado al campo, obviamente mejor aún, ¿cuál es? Bueno, tenés justamente muchísima más precisión, por ejemplo, en lo que sería aplicación selectiva, ¿no? Antes teníamos aplicaciones, o sea, los tractores automatizados, etcétera, tenían una precisión que va creciendo mucho y ya no es, digamos, a nivel macro, sino la inteligencia artificial está llevando a que esto sea posible a nivel de semilla, ¿no? A nivel de planta. Así que los rindes van a crecer muchísimo en ese sentido. ¿Y ves al productor adoptando esta tecnología? ¿Lo ves empático con esta nueva tecnología o lo ves reticente? Todavía no hay muchas inversiones en la Argentina respecto de esto. Sí, ya te digo, detectar una planta que tiene, una enfermedad, sí, eso ya tiene. Y ya te digo, lo que te decía antes, por ejemplo, el robot que desarrollamos que recorre, no sé, los camellones de un cultivo de fruto fino y lo va cauterizando o limpiándolo de gérmenes, eso ya está. Sí. Leandro, te agradecemos esta charla con AgroPodcast. Muchas gracias a vos. Entonces pasaba Leandro Valle de la Fundación Sadowski aquí en AgroPodcast. Estás escuchando AgroPodcast. Ya estamos en comunicación con Eduardo Ergueta, licenciado en comercialización, con maestría en Estados Unidos sobre aprendizaje y cambio organizacional. Un gusto, Darío. Muchas gracias a ustedes por el contacto. ¿Cuál consideras que son las nuevas tecnologías que pueden potenciar el campo argentino? Entre ellas, obviamente, podemos mencionar algunas, ¿no? Satelitales, las digitales, dentro de las digitales, la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Primero, hay que tomar en cuenta que lo que vamos a vivir para adelante es un momento muy especial, no solamente, te diría, hay un grupo de tecnologías que van a impactar no solamente al agro, sino van a cruzar todas las industrias existentes. Va a haber un impacto general en muchísimas industrias, podemos focalizarnos en el agro, pero el impacto va a ser a nivel general. Yo siempre digo, para mí es un momento único que nos cuesta, hay dos cuestiones, nos cuesta entender el momento en el que estamos viviendo, pensamos que es un momento más, que es un momento, estamos todos hablando de inteligencia artificial porque salió el ChatGPT, y entonces como tiene algunas prestaciones rápidas que la mayoría en realidad lo está usando como un buscador de Google y no como con las prestaciones que tiene, pero todo el mundo está hablando de eso, pero no nos estamos dando cuenta del momento que estamos viviendo y del impacto y el nivel de cambio que viene para adelante. Este momento se lo va a conocer como la quinta era o la era GNR, como algunos científicos lo mencionan, que va a estar liderado por 4 grandes tecnologías que son la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y la robótica. Podemos hablar de un montón de tecnologías, pero las 4 principales que van a generar los grandes cambios van a ser estas 4 tecnologías. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Vos recién decías, se viene una nueva era, ¿no? Sí, yo siempre lo pongo como cuando doy una charla o estoy en las clases y hablamos de estos temas, siempre lo pongo de este modo. Imagínate que nosotros estuviéramos hoy en el año 1760, que es primer revolución industrial. Que nosotros fuéramos contemporáneos de esa época. No tendríamos la conciencia para darnos cuenta del momento histórico que estamos viviendo. En el momento que estamos viviendo nosotros pasa algo similar, pero que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. O sea, nosotros no somos primeramente conscientes del momento que estamos viviendo, que es un momento histórico a nivel evolutivo, te lo diría, si querés después podemos explayarnos, pero el otro tema es no tenemos tampoco idea de la magnitud de los cambios que se vienen para adelante y del impacto que tiene para adelante. Lo que está sucediendo en este momento es que hay tecnologías que están disponibles, no que se están desarrollando, están disponibles, ya están, se complementan entre sí y sirven como plataformas de disparo para las nuevas tecnologías. ¿Y cómo podemos llevar esto, Eduardo, al campo, digamos, al sector agroindustrial? ¿Cómo lo podemos trasladar? Hoy el campo tiene algunas tecnologías que van a tener que ya están y va a tener un impacto positivo.
¿sí? Un impacto positivo, como lo vino teniendo el desarrollo de los materiales transgénicos en los cultivos o la tecnología RR, cuando salió el tema del Roundup resistente o las hojas resistentes a Roundup, o los distintos cambios que se fueron dando en los híbridos resistentes a maíces, a los demás. Por ejemplo, a ver, inteligencia artificial aplicada al agro, que ya está hoy, va a seguir mejorando, pero por ejemplo, la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos, de procesar datos con una eficiencia impresionante que antes no se podía hacer y hoy se puede hacer en cuestión de segundos. Podés monitorear y gestionar uso de agua, fertilizantes y pesticidas, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental. Podés identificar enfermedades en plagas en etapa temprana, partiendo con una intervención rápida. Todo eso se está aplicando. O sea, por ejemplo, un dron que te pueda ir leyendo y te pueda ir, a medida que te va visualizando, te va haciendo lectura de los cultivos y detectando enfermedades que para el ojo humano no las ves. Así vas haciendo un monitoreo y eso te da la posibilidad de actuar en forma mucho más rápida y preventiva. O lo mismo con drones controlados por inteligencia artificial que puedan generar tareas repetitivas como lo es la siembra o lo es la cosecha. Eso está y se va a ir mejorando. De la mano de la nanotecnología, el impacto puede venir con fertilizantes o pesticidas que sean de uso más eficientes, reduciendo la cantidad y por ende la contaminación del suelo. Nanopartículas, por ejemplo, que pueden ser liberadas como agentes de control de plagas o enfermedades. A ver, cuando hablamos de nanotecnología estamos hablando de manipulación de los elementos a nivel subatómico. Estamos hablando que podemos manipular la materia. Por ejemplo, un nanotubo es una estructura de carbono que es 100 veces más resistente que el acero, es flexible y liviana y permite la conductividad eléctrica de información, permite comunicar información. O sea, las nanopartículas, imagínatelo como si vos tiraras un polvo en el campo que lo esparcís por todos lados y eso te permite una lectura impresionante del suelo, de lo que está sucediendo en el suelo y de lo que está pasando en el suelo. Hay monitoreos a escala nanométrica en cuanto a calidad de suelo y agua, o en los mismos alimentos, en la conservación de los alimentos. O sea, un productor de tomate, a lo mejor los tomates que se producen pueden durar 3 veces más de lo que duran hoy en día. La biotecnología obviamente va a seguir impactando al agro en la cantidad de cultivos, o sea, modificación genética para generar cultivos y también impacto en animales de mejor características, con mejores resistencias a enfermedades, que esas son cosas que están, pero que se van a seguir potenciando. Eduardo, Ahora, y esta revolución de la que estamos hablando, por lo menos lo que estás contando me parece absolutamente revolucionario. Ya algunas cosas se están aplicando, hay herramientas que ya están disponibles y muchas se están aplicando para mejorar la eficiencia productiva, la sustentabilidad. De acá a los próximos años, esto va a tener un impacto enorme, por lo que decís, en la producción de alimentos, más en un mundo cada vez más demandante y con cada vez menos oferta de alimentos. A ver, cuando yo hablo con un productor agropecuario, muchas veces le pregunto, ¿en qué industria estás? ¿O en qué negocio estás? Soy productor agropecuario. Bueno, contame en qué negocio estás. Y algunos te dicen en la producción agropecuaria, otros que por ahí tienen una visión más amplia te dicen en la producción de alimentos. Estoy en el negocio de la producción de alimentos. De acuerdo a cómo vos definas tu negocio, se te abren las posibilidades, ¿no? Porque vos te definís como productor agropecuario y tu cabeza va a estar, se va a limitar a producir algo desde el punto de vista agropecuario. Cuando vos te definís como productor de alimentos, vos ya decís, produzco materia prima, pero también podría involucrarme en el procesamiento de esa materia prima. Ahora, yo le digo, bueno, si vos te definís como productor de alimentos, ¿estarías dispuesto a invertir en un laboratorio tecnológico? ¿Vender tierra para invertir en un laboratorio tecnológico? ¿Por qué? Porque el futuro pasa por ahí. La agricultura celular es una de las ramas que ya desarrolló la biotecnología. ¿Qué significa esto? En lugar de alimentar animales y plantas para producir alimentos, vamos a nutrir células de esos animales y plantas para producir alimentos de excelente calidad. O sea, no necesitamos más producir animales y plantas en el campo para llegar al alimento. Podemos producir los alimentos a partir de las células de estos animales y plantas. Claro, eso, en incubadoras de célula. Hay 3 países que lo tienen aprobado. Sí, ¿quiénes son? Estados Unidos, Singapur y Israel.
Ajá. Hay 3 países que tienen aprobado esta tecnología. La tecnología existe. Lo que pasa es que es una tecnología cara. ¿Tiene que ver con la carne cultivada, por ejemplo, que era una de las cuestiones que se hablaba también? Es alimento creado a partir del desarrollo de células de tejido animal. Perfecto. O de tejido alimento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué logramos con esto? Con esta tecnología. Logramos disminuir toda la cantidad de fertilizantes, herbicidas que se están tirando en el suelo. Logramos alimentos sin antibióticos, o por ejemplo pescado sin la cantidad de plástico que come el pescado en el océano, que lo terminamos ingiriendo por la misma carne del pescado. Podemos comer alimentos de excelente calidad y nutrición que son exactamente iguales, no cambian en absoluto, y sin todo el daño en el ambiente. Ahora, vos decís, bueno, ¿pero cuándo va a llegar esto? Bueno, hoy está aprobado en 3 países y es caro. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos que entender algo. Toda tecnología que pasa por un proceso de transformación digital o de transformación biotecnológica o lo que sea, tiene una curva que se llama la 6D de la transformación digital. O sea, es el momento en que la tecnología se desarrolla. Después hay un momento en el que la imaginación del hombre va más alto que la tecnología. O sea, para darte un ejemplo, la telefonía celular básicamente arranca después de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta los años 80 no pasó nada. En el medio, la imaginación del hombre volaba. Había autos que volaban, había películas como Volver al Futuro, Robocop. Claro. Todo eso ahí se lo llama la era de decepción. ¿Qué significa? La tecnología se inventó, esa es la primera D, que es la D de la digitalización. Después hay un periodo en donde la imaginación del hombre supera la tecnología. O sea, ¿qué quiere decir? La tecnología está en un proceso de inversión, de prueba y error, de investigación. Todavía no sale al mercado con recursos, con cosas tangibles, con productos tangibles. En ese periodo se lo llama de decepción o desilusión. ¿Por qué? Porque la imaginación del hombre supera la tecnología. La tercera D es la D de disrupción. ¿Qué significa? La tecnología está lista para ser aplicada. Y después las 3 D siguientes, ¿cuáles son? Dematerialización, desmonetización y democratización. Vos hablabas de los 20 años estos que vamos a vivir de acá a 20 años, que van a ser revolucionarios en cuanto a la evolución de la tecnología. ¿Y cuánto tiempo dentro de esos 20 años va a llegar muchas de estas tecnologías a ser económicamente viables? Mirá, la mayoría de los científicos, 2 de ellos te puedo nombrar que yo son los que más leo y sigo, que son Peter Diamandis y Ray Kurzweil, y la mayoría coinciden en un punto que se llama la singularidad. La singularidad no es una fecha determinada, sino que es un momento que se estima más o menos en el año 2045, puede ser el proceso más o menos entre el 2044 al 2045, pero la mayoría coincide. ¿Y por qué se lo llama el punto de la singularidad? Porque es el punto a partir del cual la tecnología evoluciona tanto que es muy difícil predecir qué sigue para adelante. En los próximos 3-4 años lo que va a suceder va a ser una disrupción muy grande por parte de la inteligencia artificial. El problema ¿Y tiene no riesgos esto? ¿Tiene riesgos que evolucione tanto la inteligencia artificial? Porque está bueno para algunas cosas, pero digo, ¿puede ser contraproducente? El problema no es la inteligencia artificial, sino es el ser humano utilizando la inteligencia artificial. Clarísimo. Hubo muchos, a ver, desde el punto de vista laboral, quien no sepa utilizar inteligencia artificial va a perder oportunidades de trabajo, o sea, va a perder competitividad. Hoy miramos a la inteligencia artificial como una tecnología que amplifica nuestra cabeza. O sea, hoy la información que puede procesar la inteligencia artificial, no hay ser humano que pueda procesarla. Lo que sucedió fue que la inteligencia artificial se puso online y se le permitió codificar. O sea que hoy la inteligencia artificial puede programar, puede codificar. Algo que antes te hacía un ingeniero en sistemas, hoy lo puede hacer la inteligencia artificial. Tenemos que pensar hoy la inteligencia artificial como una herramienta, como una tecnología más, que nos va a hacer a nosotros más inteligentes. Tenemos que hoy entender la inteligencia artificial como una inteligencia que nos hace más inteligentes. A ver, la inteligencia artificial te va a expandir tus posibilidades. O sea, por ejemplo, pasa a ser algo abundante. ¿Qué es lo que va a pasar para adelante? A ver, los alimentos van a ser abundantes.
porque se van a poder producir de un montón de maneras. O sea, no vamos a necesitar exclusivamente el agro para producir alimentos. Por eso yo digo que a las empresas del agro va a tener primero, en los próximos años vamos a ver un impacto de beneficios sobre el agro, que le va a permitir al productor, todas estas tecnologías, le van a permitir producir de mejor manera, más eficientes, con mucho más conocimiento. Ahora, al momento que la biotecnología o producciones alternativas como la producción de plantas en agua o producción vertical, la hidrofonía, ¿no? Que son todo lo que es productos de alimentos en sustratos de aguas, exacto, tal cual. Y junto con la biotecnología, que es lo que yo te decía, agricultura celular, cuando eso esté disponible y cuando llegue cuando avance, porque hoy ya está esa tecnología disponible, pero cuando esa tecnología se haga más eficiente y por ende se haga más barata, va a ir por la misma curva que fue un celular, en donde cada vez se va adoptando más, va mejorando más, va generando más beneficios y se va adoptando más. Y cuando empiecen más países a adoptarlo, cuando la tecnología se vuelva más eficiente, más barata, se va a empezar a adoptar. Entonces yo digo, a futuro va a haber una disrupción muy grande en la parte agropecuaria. Ahora, ese futuro va a suceder de acá a los 20 años. Vos me preguntás cuándo, no lo sé, pero todos coinciden que es de acá en los 20 años. Y vamos a tener una cantidad de noticias en cuanto a impactos que son increíbles. Eduardo, es interesantísimo todo lo que contás y la verdad que tu conocimiento es espectacular. Con gusto, cuando quieras, estoy a disposición. Gracias. Pasaba Eduardo Ergueta. Estás escuchando Agropodcast. Para finalizar este episodio de Agropodcast, hablamos ahora con Juan Manuel Barufaldi, es empresario, CEO de Deep Agro. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial a tu criterio y qué soluciones le aporta al agro? A ver, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que trata de estudiar y de hacer que las computadoras repliquen el comportamiento humano y el aprendizaje humano sobre todo, pero en masa. Es decir, se trata de que por medio de un aprendizaje la computadora realice una tarea que muchas veces el ser humano desarrolla. En nuestro caso puntualmente se combina con cámaras, entonces por medio de imágenes se trata de que la computadora logre identificar malezas, como lo hace un ingeniero agrónomo, para tomar decisiones. ¿Y qué soluciones, digamos, le aporta esto? Recién decías, de detectar malezas, ¿el dispositivo cómo funciona? En nuestro caso, nosotros desarrollamos esta tecnología que es la computadora con la inteligencia artificial y lo que hace es identificar en tiempo real a las malezas y aplicar el herbicida solo en el lugar que corresponde. Es decir, antes el productor entraba al lote a aplicar en el 100% de la superficie y ahora con nuestra tecnología entra y aplica automáticamente solo sobre la maleza, reduciendo un 70 o un 90% el uso de herbicidas. O sea que esto también ayuda a que sea más sustentable el sistema productivo. 100% porque se aplica en el lugar que corresponde y no en cualquier lado, con lo cual no está mal aplicado y no se desperdicia ni se contamina el campo. ¿Y cómo es el nivel de adopción de esta tecnología por parte del productor? Hoy te diría que es altísimo y hasta nos ha sorprendido. Nosotros venimos creciendo año a año a una tasa de crecimiento importante, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la producción de la tecnología nuestra, que es el mayor desafío o mayor cuello de botella, por así decirlo también. Pero es una tecnología que cierra por todos lados, porque por un lado reduce el impacto ambiental, reduce uno de los costos más importantes del productor agropecuario, que es el herbicida, y a su vez es una tecnología que se repaga muy rápido. O sea, hoy nuestros clientes en un año, o sea, en una campaña, con el ahorro que tienen, ya repagan el equipo, con lo cual ganamos todos, básicamente. Y además de esta solución en materia de herbicidas, de aplicación de inteligencia artificial ahí en esa faceta específica, ¿qué otras soluciones o proyectos existen o están trabajando? Nosotros hoy, por medio de todo lo que es cámaras, o sea, todo lo que ve la computadora con cámaras RGB, tenemos nuestro equipo de inteligencia artificial trabajando en nuevas soluciones. Estamos con todo lo que es información de diagnóstico, que tiene que ver con conteo de plantas, identificación de malezas, de especies, de anomalía o enfermedades, todo para darle información al productor o hacer toma de decisiones. A su vez, si bien hoy estamos con nuestra tecnología reduciendo el uso de herbicidas, empezar a pensar formas de eliminar malezas sin el uso de los agroquímicos, o sea, eliminar el uso de agroquímicos. ¿Y cómo sería eso? Ir hacia métodos alternativos que te permitan
en vez de usar herbicidas para el control de malezas, usar métodos alternativos, como podría ser láser, electricidad o alguna tecnología que no requiera el uso de un herbicida. O sea, dejaríamos de usar químicos para, a través de tecnologías como láser, eliminar las malezas. ¿Eso está probado o todavía está en etapa de experimentación de que tiene una buena eficiencia, digamos? 100% en etapa de experimentación y con muchos desafíos por delante. Por ejemplo, la velocidad de trabajo. Hay todavía muchas barreras que tenemos que romper en ese camino. Lo que nosotros sí tenemos a campo, validado y con clientes y con mucha trayectoria es la aplicación selectiva, que reduce el uso del herbicida por medio de la detección y la aplicación. Y en esa línea todavía hay mucho trabajo para seguir haciendo, seguir mejorando. Hoy se identifica la maleza y se aplica selectivamente el herbicida, pero también podemos hacer con fertilizantes o con otros productos químicos líquidos que hoy en día usa el productor, con lo cual todavía hay mucho trabajo ahí también. ¿Y cómo estás viendo el tema de la inteligencia artificial aplicada al agro en nuestro país? Y si tenés que comparar con el resto del mundo, ¿cómo estamos en materia de avances? Comparado con Estados Unidos, la Unión Europea, países también productores de alimentos. Y a ver, la inteligencia artificial es una ciencia muy extensa en un montón de áreas. Puntualmente en lo que nosotros hoy trabajamos de inteligencia artificial, te diría que estamos usando técnicas que son súper novedosas y venimos ya hace varios años trabajando en estas técnicas, que hoy están muy en boca de todos por todo lo que está pasando a nivel global, como con ChatGPT o con DALL-E o con toda esta gama de tecnologías que se viene. Nosotros lo venimos haciendo para el agro, con lo cual te diría que Argentina, como igual muchos otros países, estamos muy globalizados con todo este tipo de tecnologías. Hay mucho avance, hay mucha inteligencia artificial al alcance de todos, o sea que hay mucho uso y muchas herramientas se están montando sobre esto, con lo cual te diría que es muy interesante todo lo que se viene por delante también. ¿Y qué es lo que se viene y qué es lo último que ya está en el mercado? Depende en materia de qué, pero digo, todo esto que está pasando, en el cual hoy podemos desde charlar con un experto, que es una inteligencia artificial que nos responde preguntas como si fuera un humano con empatía, o generar imágenes, generar videos, generar música. Detrás de todo eso, uno se entera por ahí de lo más marketinero, pero digo, nosotros estamos usando esas tecnologías para reconocer malezas y aplicar selectivamente. Entonces, detrás de todo eso hay todo un montón de herramientas y de industrias que se apalancan con esto para generar las soluciones que antes parecían impensadas. ¿Crees que va a ser clave la inteligencia artificial en el futuro? Más que nada, teniendo en cuenta que los principales demandantes de alimentos están cada vez más exigentes respecto de la trazabilidad en lo que hace al alimento que finalmente consumimos en las góndolas y respecto del medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo, a partir del año que viene, Europa va a exigir para toda la carne y la soja que se exporte de la Argentina hacia el viejo continente un certificado de trazabilidad que dice que es de zona libre de deforestación. Digo, ¿eso puede llegar a ayudar para que todas estas nuevas exigencias ambientales en el futuro no sean una traba? Yo creo que sí. Y a ver, lo que tiene la inteligencia artificial como herramienta es que potencia lo que veníamos haciendo antes de una forma exponencial. Y puntualmente sobre lo que mencionás de lo que se viene en materia de lo importante que es la alimentación para el mundo. O sea, hoy se habla mucho de trazabilidad, pero lo que se busca de fondo es de tener alimentos más sanos, más confiables, trazados, pero en el fondo alimentos más sanos. Y tecnologías como las nuestras, que te permiten eliminar la traza química, reducir la cantidad de químicos sobre el alimento final y tener alimentos de mejor calidad, van a ser de un valor agregado muy importante. Y a su vez eso, combinado con lo que es la reducción del impacto ambiental, de lo que se venía haciendo a lo que hoy hace nuestra tecnología, que reduce más de un 50% el impacto ambiental, también agrega una cuota de valor al producto final entregado, que va a ser en los próximos años fundamental. Juan Manuel, te agradecemos la charla con Agropodcast. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Ahí pasaba Juan Manuel Barufaldi, empresario CEO de Deep Agro, empresa relacionada a la inteligencia artificial aplicada al agro.
Y llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado. Los esperamos la semana que viene para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.